Muy buenas noches, estudiantes del curso de Métodos de Investigación Jurídica. El día de hoy vamos a realizar un repaso de algunos conceptos teóricos que vamos a necesitar posteriormente para la parte práctica del trabajo. Y vamos a estar hablando sobre conceptos generales acerca de lo que es la ciencia y sus características desde la visión del filósofo Mario Bunge. Sin más, iniciamos. Ciencia. Mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el ser humano trata de entenderlo, y sobre la base de su inteligencia imperfecta pero perfectible del mundo, la mujer, el hombre, intentan enseñorearse de él para hacerlo más confortable. En este proceso construye un mundo artificial, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Por medio de la investigación científica, el ser humano ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Un mundo le es dado al ser humano. Su gloria no es soportar o despreciar este mundo, sino enriquecerlo, construyendo otros universos. El ser humano amasa y remoldea la naturaleza, sometiéndola a sus propias necesidades, las cosas, los animales, los elementos espirituales, así como a sus sueños. Crea así el mundo de los artefactos y el mundo de la cultura. La ciencia como actividad, como investigación, pertenece a la vida social, en cuanto se la aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales. La ciencia se convierte en tecnología. Sin embargo, la ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura cuando la consideramos como un bien en sí mismo. Esto es como una actividad productora de nuevas ideas, investigación científica. Tratemos de caracterizar el conocimiento y la investigación científicos tal como se los conoce en la actualidad. A continuación podemos observar la clasificación que en términos generales se acepta con respecto a las ciencias. Tipos de ciencias. Tenemos por una parte las ciencias formales y por otra parte las ciencias empíricas. Las ciencias formales tenemos a las matemáticas y a la lógica, mientras que en las ciencias empíricas encontramos las ciencias naturales y las ciencias sociales, siendo las ciencias naturales aquellas que tienen que ver, valga la redundancia, con la naturaleza, la física, la química, la biología, por ejemplo. En las ciencias sociales encontramos los que tienen que ver con el fenómeno social, con el colectivo, y ahí tenemos a las ciencias que tienen que ver con la psicología social, la sociología, la economía, el derecho, la educación, la política, por ejemplo. No toda la investigación científica procura el conocimiento objetivo. La lógica y la matemática, por ejemplo, tienen diversos sistemas de lógica formal y los diferentes capítulos de matemática pura. Son racionales, sistemáticos y verificables, pero no son objetivos, ya que no nos dan información acerca de la realidad concreta, simplemente no se ocupan de los hechos. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Estos entes, tanto los abstractos como los interpretados, solo existen en la mente humana. A los lógicos y a los matemáticos no se les da objetos de estudio. Ellos construyen sus propios objetos a nivel abstracto, mental. Es verdad que a menudo lo hacen por abstracción de objetos reales, naturales y sociales. Más aún, el trabajo del lógico o del matemático satisface a menudo las necesidades del naturalista, del sociólogo o del tecnólogo. Y es por esto que la sociedad los tolera y ahora hasta los estimula. Pero, con respecto a las ciencias formales, la lógica y la matemática, la materia prima que emplean los lógicos y los matemáticos no es fáctica, sino es ideal. Por ejemplo, el concepto de número abstracto nació sin duda de la coordinación o correspondencia biunívoca de conjuntos de objetos materiales, tales como los dedos por una parte
y los guijarros, las piedras, por otra. Pero no por esto aquel concepto se reduce a esa operación manual del conteo, ni a los signos formales que se emplean para representarlo, precisamente porque sus objetos, los del matemático, no son cosas ni procesos, sino, para emplear el lenguaje pictórico, formas en las que se puede verter un surtido ilimitado de contenidos, tanto fácticos como empíricos. Los números no existen fuera de nuestros cerebros, y aún allí dentro existen a nivel conceptual y no a un nivel fisiológico. Los objetos materiales son numerables siempre que sean discontinuos, pero no son números. Tampoco son números puros, abstractos, sus cualidades o relaciones. En el mundo real encontramos, por ejemplo, 3 libros. En el mundo de la ficción construimos 3 platos voladores, pero ¿quién vio jamás un 3 o un simple 3? La lógica y la matemática, por ocuparse de inventar entes formales y de establecer relaciones entre ellos, se les llama a menudo ciencias formales, ciencias abstractas. El otro tipo de ciencias, como indicamos, son las ciencias fácticas o empíricas. Las ciencias fácticas o empíricas tienen estas características. Son racionales, objetivas, sistemáticas, demostrables y verificables, predictibles, fácticas, trascendentes, tienen una terminología técnica, son simbólicas, comunicables y sobre todo las ciencias fácticas o empíricas son útiles. Las ciencias fácticas o empíricas, la racionalidad y objetividad como rasgos esenciales de las ciencias fácticas o empíricas. Decíamos que los rasgos más importantes de este tipo de ciencias, las fácticas y las empíricas, son la racionalidad y la objetividad. Por conocimiento racional entendemos que es aquel conocimiento, el racional, el que está constituido por conceptos, juicios y raciocinios, y no por sensaciones, imágenes, pautas de conducta, etc. Sin duda, el científico percibe, forma imágenes, por ejemplo, modelos visualizables, y hace operaciones. Por tanto, el punto de partida como el punto final de su trabajo son ideas. Ahora bien, el conocimiento racional es racional porque esas ideas pueden combinarse de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas con el fin de producir nuevas ideas, es decir, hacer una inferencia deductiva. Estas no son enteramente nuevas desde el punto de vista estrictamente lógico, puesto que están implicadas por las premisas de la deducción, pero no nociológicamente nuevas en la medida en que expresan conocimientos de los que no se tenía conciencia antes de efectuarse la deducción. Finalmente, el conocimiento racional es racional en el tanto que esas ideas no se amontonan caóticamente o simplemente en forma cronológica, sino que se organizan en sistemas de ideas, esto es, en conjuntos ordenados de proposiciones o teorías. Con respecto a la objetividad, entendemos por objetividad a que el conocimiento científico es un conocimiento acerca de la realidad. Es objetivo en el sentido de que concuerda aproximadamente su conocimiento con su objeto. Vale decir que busca alcanzar la verdad fáctica, la verdad de los hechos. Es objetiva la ciencia en el tanto que verifica la adaptación de las ideas a los hechos, recurriendo a la observación y la experimentación, las cuales son controlables y hasta cierto punto reproducibles. La ciencia es objetiva porque se basa en hechos, es decir, es fáctica. Fáctica parte de los hechos. Estamos hablando de que el conocimiento científico es fáctico. Parte de los hechos, los respeta hasta cierto punto y siempre vuelve a ellos. Describe los hechos,
busca datos empíricos a partir de la realidad concreta, empírica. La ciencia intenta describir los hechos tales como son, independientemente de su valor emocional o comercial. La ciencia no poetiza los hechos ni los vende, si bien sus hazañas son una fuente de poesía y de negocios. En todos los campos, la ciencia comienza estableciendo los hechos. Esto requiere curiosidad y personal, desconfianza por la opinión prevaleciente y sensibilidad a la novedad. Los enunciados fácticos confirmados se llaman usualmente datos empíricos. Se obtienen con ayuda de teorías, por esquemáticas que sean, y son a su vez la materia prima de la elaboración teórica. Una subclase de datos empíricos es de tipo cuantitativo. Los datos numéricos y métricos se disponen a menudo en tablas, las más importantes de las cuales son las tablas de constantes, tales como las de los puntos de fusión de las diferentes sustancias. Pero la recolección de datos y su ulterior disposición en tablas no es la finalidad principal de la investigación. La información de esta clase debe incorporarse a teorías si ha de convertirse en una herramienta para la inteligencia y la aplicación, para la elaboración del conocimiento.